Es- No, ahorita sí no. Ahí estamos. Sí. Muy buenos días, Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Contame, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, primeramente, agradecerte por haberme respondido, por brindarme este espacio de tu tiempo para realizar la entrevista. Este, pues más que todo eso, agradecerte primeramente. Gracias, no, ahí estamos a la orden. Vi que me mandaste un mensaje ayer, ya no lo pude responder ya, pero contame ahí cómo es la onda. Bueno, voy a realizar una entrevista, ¿verdad? Eh, es de hacer una entrevista a un fotoperiodista y la verdad he visto algunos de tus trabajos, me pareció interesante entrevistarte a ti y pues gracias a Dios me contestaste y aquí estamos. Feliz. Ok, ok. Bueno, para ir empezando, la primera pregunta es, ¿quién es Jessica Orellana? ¿Quién es? Sí, Bueno, soy fotoperiodista, soy una mujer feminista, eh, soy alguien muy apasionada con mi trabajo. Me gusta, soy bien eh, perfeccionista y competitiva. eh, Competitiva en el sentido de siempre me reto a querer seguir a hacer algo más, ¿no? Eh, eh, soy, como te digo, soy fotoperiodista, ya tengo 12 años de experiencia. Aparte de eso, actualmente trabajo en el diario de hoy. Soy fotoperiodista streamer para la agencia holandesa Reuters. Eh, También he tenido experiencias laborales para periódicos como El País. Soy cofundadora del primer colectivo de mujeres fotógrafas, Imprudencia Colectiva en El Salvador. Y bueno, ahí a lo largo de los años han venido experiencias súper gratificantes y bueno, me encanta mucho el fotoperiodismo. De toda como la fotografía, me gusta más la rama del fotoperiodismo. ok, excelente. Con respecto a eso que dices que tienes 12 años de experiencia en este medio, me gustaría saber también cómo iniciaste en la fotografía. Fíjate que bien curioso porque en realidad, cuando yo estaba pequeña, mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá puso una tienda. Entonces mi papá compraba el periódico todos los días, compraba el diario de hoy todos los días. Entonces a mí me gustaba mucho ver el periódico y ver la fotografía, más que los textos, la fotografía. A mí me llega un montón como que hacer eso. Y entonces ahí empecé como ¿sabes? Como a conocer fotógrafos de nombre, quienes aparecían en los créditos. Y cuando ya tuve la oportunidad de poder estudiar de decidir qué estudiar después del bachillerato, yo estaba clara que quería estudiar o comunicaciones. En ese entonces decía yo que iba a estudiar comunicaciones, pero cuando ya empecé a hacer los procesos eh, para, para estudiar, soy licenciada, bueno, eso no lo dije antes, pero soy licenciada en periodismo, graduada en la Universidad del Salvador. Ahí entré y como no había comunicaciones, estudié periodismo, que tenía como que lo mismo, ¿no? Entonces, ahí estudié y empecé haciendo fotografía como al año de haber entrado a la universidad, ya que en una de las cátedras llegó Juan José Alton, que es un periodista de acá de El Salvador, que tiene un medio.
tenía un medio que se llamaba Contrapunto. Entonces yo cuando terminó como de la charla, me acerqué y le dije, mire, yo quiero hacer práctica. Y me dio su tarjeta de presentación, me dijo, mándame un correo el lunes. Y ya cuando se llegó el lunes le mandé un correo diciéndole, ¿no? Que yo quería hacer prácticas de fotografía, porque era lo que a mí me gustaba y que no sé qué. Y me dijo que sí, que llegara. Y empecé haciendo prácticas, quizás como un mes ahí. Como pasante, ¿no? O sea, yo empecé así, estuve como un mes y coincidió que el fotógrafo se fue de, se fue digamos como del medio y entonces quedó esa plaza y, y cabal, estuve como 2 meses, como 2 meses como pasante y ya después me contrataron ya como fotógrafa de contrapunto, así empecé ganándome el espacio, publicábamos ahí, hacíamos coberturas. En ese entonces, contrapunto era otra, otra cosa de lo que era, de lo que es ahora, ¿no? Entonces, habían bastantes colegas que pasaban por esos medios chiquitos de los que uno aprendía un montón. Entonces, se vinieron oportunidades súper chivas. Juan José Alton era corresponsal del país, entonces yo le hacía la fotografía, venían periodistas de otros países y yo les hacía las fotos. De ahí con los años empecé a trabajar con Reuters como fotoperiodista stringer. De ahí se vinieron oportunidades laborales como trabajar en la DPA, en el, ajá, el país, Reuters, organismos internacionales como el PNUD, ¿sabes? Y otras cosas que se dieron para ir llenando mi currículum. Y, y ya después, cuando mi actual jefe asume la jefatura en el diario de hoy en el área de fotografía, me escribe para ver si yo quería, había quedado una plaza y me escribe para ver si yo quería aplicar a- al diario de hoy. Y bueno, también fue un reto para mí pasar de un periódico, digamos, pequeño, digital, a ser ya parte del staff del diario de hoy. Y ya, de ahí tengo ya 7 años de estar en el diario. Bueno, tienes 12 años en esa carrera. Desde Ajá, el primer 13 años, digamos. Desde el primer trabajo que tuviste hasta en la actualidad que estás en el diario de hoy, ¿sientes que ha cambiado el fotoperiodismo bueno, en todo lo que llevas de experiencia? Sí, de hecho, yo sí creo que el fotoperiodista que nunca deja de aprender no trasciende, ¿no? Ujú. Y esto porque las narrativas visuales constantemente están cambiando. Las narrativas visuales constantemente lo retan a uno a poder construir o a poder eh, crear desde otras visiones. Y esto te lo digo, o sea, por experiencia, al ver los concursos fotográficos, ¿no? Al ver las categorías en el POY-LATAM, que es, digamos, el concurso más grande latinoamericano, al ver las categorías en el WordPress Photo y también al final los resultados de los ganadores. Entonces, constantemente están cambiando. Hoy por hoy creo que vale la pena construir y aportar desde la visión fotográfica, desde uno mismo. Probablemente antes el fotoperiodismo era como el fotoperiodismo crudo, era como si vos estabas ahí en el momento, si vos eh, pues tenías la foto y no había más, ¿no? Y claro ejemplo, eso es por el tema de migración.
O sea, uno antes no podía abordar el tema de migración si no estabas en la frontera, por ejemplo. En cambio, ahora el tema de la migración tiene muchas aristas desde donde vos puedes contar tu historia como migrante, la historia de alguien más como migrante, y es tan válido que estar ahí, como que estés en la frontera, ¿sabes? Para dimensionar el tema de migración. Entonces, creo que sí van cambiando las narrativas y es chivo porque, como te digo, si uno constantemente no se va educando y no va cayendo en el 20 de que esto es así, que el fotoperiodismo es así, también se estanca. Sí. Bueno, con respecto a todo eso que mencionas de los cambios, me gustaría también saber para ti qué es fotografía. Mira, para mí la fotografía es el reflejo de lo que uno está observando, ¿no? O sea, y esto, pues, o sea, lo digo yo porque constantemente hago fotografía, o sea, y no es como que, la fotografía es la entrada de la luz, ¿sabes? Como lo que describen los libros probablemente, sino que va más allá, o sea, es lo que uno está observando en ese momento, es lo que uno eh, está sintiendo, es lo que uno, porque en realidad, o sea, como fotógrafos es nuestra visión. O sea, lo que nos hace pensar, lo que nos hace la conexión que tenemos con lo que fotografiamos es el valor agregado que tiene nuestras historias, ¿no? O sea, y porque en realidad, y así me preguntas qué es el fotoperiodismo, para mí es contar historias, porque me parece que la gente nos permite acercarnos, nos da ese privilegio de acercarnos a sus historias y nosotros debemos, eh, bajo el respeto y la ética, hacerlo de la mejor forma, pues. Y en base a eso que sí, que es contar historias, a lo largo de tu trayectoria, ¿cuáles han sido como las fotografías de impacto que has tomado? Uy, mira, yo creo que cada historia tiene, o sea, y puede ser muy trillado que, que me refiera a eso, es decir, no tengo una favorita, pero sí, por ejemplo, puedo decirte que he tenido oportunidades de cubrir cosas que jamás me imaginé. O sea, entre ellas la pandemia. O sea, darle cobertura a la pandemia creo que ha sido en mi vida un, un caso, eh, o sea, algo para la eternidad que jamás hubiese pensado. Primero vivir y segundo documentar, pues. Ujú. ¿Sabes? Eh, el, el régimen de sección también para mí ha sido eh, algo increíble. El tema de pandillas también en su entonces mm, fue un tema que a mí en realidad siempre me apasionó. De ahí temas temas con enfoques de género y también violencia hacia la mujer. eh, Siempre han sido temas que me han apasionado y por lo que me gusta el fotoperiodismo en realidad, porque siento que es alucinante estar en primera fila contando este tipo de historias. Sí, también me gustaría saber, fuera del trabajo del fotoperiodismo, ¿qué es lo que más te gusta fotografiar? De que en realidad yo, pues como todo el día me dedico al fotoperiodismo, entonces me encanta, ¿no? Pero fuera de mi trabajo me gusta mucho cocinar. Entonces, me gusta mucho hacer fotos
de comida con mi teléfono. O sea, yo en realidad, mira, parece loco, pero yo cuando descanso trato de hacer esa desconexión con mi equipo fotográfico. O sea, ¿sabes? Entonces, para mí el teléfono es mi mayor herramienta de documentación cuando no estoy trabajando. Y disfruto hacer fotos con el teléfono en realidad. Eh, Me gusta mucho porque, claro, yo ya sé como este rollo de lo que te enseñan en la escuela. Digo en la escuela refiriéndome a las universidades, ¿no? O en los talleres o cualquier plataforma de educación que exista. Porque tipo que los encuadres, tipo que los planos, todas esas cosas, me encanta ponerlas en práctica con el teléfono. O sea, me encanta hacer fotos de comida, me gusta cocinar, me encanta de, de viajar, de salir, me encanta hacer fotos con el teléfono. Casi, o sea, he viajado y he llevado la cámara, pero casi que la mayoría de mis registros y mis recuerdos que he documentado en mi viaje han sido con el teléfono y me gusta hacerlo. O sea, claro, porque constantemente ando la cámara encima en mi día de trabajo, entonces quitarme la cámara y disfrutar ese momento de hacer la foto con el teléfono me gusta mucho. Y de hecho, eso abarca mucho lo que dicen de que no es la herramienta, sino que es quien la utiliza, ¿verdad? Ajá. Y la verdad es bastante bonito el hecho de que sigues haciendo lo que te apasiona, pero ya no de una forma profesional como lo haces todos los días en tu trabajo, sino que más personal. Sí, Eh, quizás tal vez no profesional, sino que o sea, es como un cambio de formato, ¿sabes? Porque en realidad, o sea, eh, pienso que los teléfonos tienen una gran calidad y es una gran ventaja eh, que tienen de, de poder hacer imágenes. Entonces, eh, creo que, que siempre se mantiene, o sea, cuando uno ya domina la técnica, el profesionalismo, si lo quieren ver de esa forma, siempre lo mantiene uno, pues. Pero sí es como chivo también. eh, Probablemente a mí me gusta hacer fotos con el teléfono, ¿sabes? Tengo otros colegas que les gusta hacer fotos con rollo. O sea, en realidad lo que varía es el formato nada más. Pero las bases de la fotografía, pues sí que ya las tenemos, pues. sí. Y hablando de eso como equipamiento, me gustaría también saber qué equipo utilizas. Oye, en el diario tengo una Nikon D4. Esa es la cámara que tengo asignada. Eh, Personalmente tengo una, quiero ver, está aquí, no, no está aquí. Una de 750, mi cámara personal. Eh, y tengo esta cámara también, que fue un proyecto que me encantó mucho, ¿sabes? Por eso te digo, al final también siempre busqué como salirme de ese día a día para hacer otro tipo de fotos cuando ando afuera. Entonces, esta cámara me ayudó un montón. Cuando salgo es como esta y el teléfono. Y la cámara otra, pero casi siento que no utilizo mucho la cámara, sino que esto. Volviendo a mi día de trabajo, tengo una Nikon D4, lentes tengo, soy amante del 24-70, creo que es un lente que te resuelve súper bien, me gusta el 50 y tengo un 270. De ahí, pues el periódico tiene un 300, que ese no lo andamos siempre, sino que solo para ocasiones que ameritan las coberturas. Ajá, eso creo. Y quizás en ese orden utilizo los lentes, el 24-70, el 50 y, y el
70-200. También me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido como el evento que has cubierto que más te ha encantado? ¿Qué más me ha encantado? Pero, mira, el tema de pandillas a mí sí me apasiona. O sea, ¿sabes? Me alucinaba tanto darle cobertura en aquel entonces, por ejemplo, cuando estaba la tregua en el gobierno de Mauricio Funes. Eso era loquísimo. O sea, toda esa temática era, no sé cómo explicar. O sea, no sé cómo explicártela, pero era un tema que a mí me gustaba mucho. Eh, de ahí, pues es que he tenido tantas coberturas eh, que me han... Bueno, de hecho, por ejemplo, fui a hacerle fotos a Messi, por ejemplo, quizás como, pero más allá de las fotos, o sea, sabes como, sino que más bien son, es como la cobertura en sí, o sea, que son cosas que no, o sea, que te toca documentarlas y no vuelven a pasar, pues la pandemia, por ejemplo. O Sí, sea, no podría decirte así como, esta es la foto que a mí más me, no, o sea, más bien siento que son como las coberturas en general las que más me apasiona el tema de enfoque de género, mujeres. He contado un montón de historias que han sido difíciles y duras y que han marcado también mi construcción del pensamiento, del cuestionamiento. Creo que me han ayudado. También, por ejemplo, la cobertura que hice con el tema de Beatriz, por el tema de aborto, cuando fue como el boom, ¿sabes? De la historia de Beatriz, yo recién empezaba a hacer fotografías y sí, ya tenía como 1 año, 2 años quizás de hacer fotografía. Y era un tema que había logrado posicionar a El Salvador a nivel internacional y venían periodistas en cantidades a documentar qué era lo que estaba pasando con esta chica. Entonces, o sea, estar en una conferencia de prensa que estuviera repleta de prensa nacional, prensa internacional, de periodistas que habían venido de otro, o sea, era loquísimo. También otro tema que acaparó tanta atención fue la historia, por ejemplo, del náufrago, que terminó siendo salvadoreño. O sea, era una cosa loquísima, loquísima, loquísima. O sea, ¿sabes? Es como todas esas coberturas que van quedando ahí en en la memoria de uno que uno dice, wow. Porque también hay otras coberturas banales, como comerciales, ¿sabes? Como más chiquitas, que uno tal vez no las va guardando, o sea, pero sí hay otras que uno dice, o sea, qué increíble. Por ejemplo, ponele con la cobertura de lo de Messi. Yo tuve la foto de la portada y estas son las placas donde se imprimió el diario. ajá. O sea, ves que esta no tiene nada más que como, o sea, se imprimen 4 placas en los colores, eh, quiero ver dónde aparecen los colores. Quiero ver que es negro, quiero ver negro, amarillo, magenta y cian. Entonces, ¿sabes? Como fui a pedir la placa donde imprimieron la portada. O sea, ¿sabes? Como son como recuerdos que te van quedando y son cosas históricas en la vida que nunca te van a volver a pasar. O sea, que, que es chivo estar ahí, pues, en primera fila, documentando este tipo
de hechos históricos que probablemente ahorita uno los dimensiona como grandeza, pero con el paso del tiempo se vuelven icónicos, por ejemplo. Con respecto a eso que me acabas de enseñar, me gustaría también saber cómo fue esa primera vez que una fotografía tuya estuvo en el periódico. Y pues quiero ver, pues. Mira, de hecho, cuando yo llegué al diario de hoy, creo que mi primera, o sea, como el diario de hoy es diario de hoy, el más, elsalvador.com, creo que mi primera, pues no recuerdo cuál fue mi primera portada, pero sí recuerdo que del diario de hoy, no me acuerdo ahorita, pero la primera foto impresa fue en el más. Fue un hecho de violencia. O sea, y sabes, como ya ver la foto impresa, o- fue, fue súper emocionante, pero no me acuerdo si fue un accidente o fue un homicidio, pero sí estoy segura que fue en el MAS y yo estaba loquísima. O sea, creo que era como súper chido. De ahí, eso cuando ya estaba trabajando, pero ya había tenido otra experiencia porque cuando estaba en Contrapunto para El País, eh, vino un periodista a entrevistar, a hacer tema de violencia, a hacer tema de, sal, de violencia, creo que de salud también. Y salió una foto mía que le hice al expresidente Mauricio Pone en el impreso del País. Entonces, claro, era ¿sabes? Como el país de España, pasando frontera, o sea, ¿sabes? Fue como, o sea, yo quería ese periódico, pero pues cómo, pero cuando me mandaron, digamos, fotos de que había salido la foto impresa, fue como, puya, qué chivo, o sea, qué chivo tener esta oportunidad. Son sentimientos indescriptibles, ¿verdad? Sí, 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 porque, o sea, en realidad tu foto que vos sabes que es tu foto, pero va tu, o sea, cuando ves como tu crédito que dice foto Jessica Coreana, es como, o sea, aunque yo, pues sí, pues, pues uno puede decir, pues sí el nombre, y la gente no le ve la cara a uno, pero la satisfacción de tener el crédito en una foto es chido. Claro, y aparte porque es una forma de ver que sí estás cumpliendo el sueño que tenías. Sí, totalmente. Bueno, con todos estos casos que me has mencionado, me gustaría también saber cuál ha sido como el caso que has cubierto que te impactó más a ti. Hola, perdón, creo que se, hubo un bajón de energía, creo, y se me cortó el internet, no sé. Ah, ves, Disculpa, vivo no en se el ve. bar. Pues sí, no sé en qué me quedé. Eh, bueno, Lo la de- otra, ahora, Decime. la pregunta que le hacía era, de todos los casos que ha cubierto, ¿cuál ha sido como el que más le impactó a usted personalmente que al momento de estarlo cubriendo, pues dijo, wow, con la realidad que estamos viviendo, con su trabajo en general?
Pues el tema de régimen de excepción ha sido de los temas más duros. Eh, eh, También pienso que si, como si me dicen, creo que hace, creo en el 2020, hubo una tormenta que cayó por ay, no me acuerdo cómo se llamaba, no recuerdo ahorita cómo se llamaba esa tormenta, pero la cosa es que después de la pandemia, justo después de la bueno, más bien después de los cierres esos que hicieron, em, se vino una tormenta, ya me voy a recordar el nombre, y a mí me tocó cubrir, era de las primeras que salía fuera de San Salvador, de las primeras que llegaba al periódico, y salía a las 4 de la madrugada. Tenía que irme para Garita Palmera porque allá era donde estaba más golpeando. Lo que con lo que yo no contaba era que, pues también tenía asignado empezar como desde que salía el diario, empezar a hacer fotos para ver que se podía como ir documentando, Ujú. como para empezar a subir fotos a redes y a darle. Entonces, cuando llegamos a esta comunidad de la Palma, ajá, no, la Nueva Israel se llama la comunidad. Entonces había como una gran, o sea, como sabes, como un montón de gente ahí, la quebrada se había crecido. Entonces le dije a mi compañero, porque solo iba con mi compañero motorista, y le dije a mi compañero, mira, si querés, paremos aquí, voy a hacer un par de fotos, las voy a mandar. Pero todo esto ya eran como las 5 de la mañana, entonces me bajé, había gente como sacando agua de sus casas, ¿sabes? Y yo estaba así como que me puse a hacerle fotos. Cuando yo como llegué, bajé la gras y como volví a ver arriba, vi que de una casa estaban sacando agua. Y en eso que yo iba como caminando, que iba a ir a ese lugar donde yo no vi quién era yo no vi quién estaba sacando agua, solo se veía que como por la puerta aventaban el agua, ¿sabes? Ujú. Y entonces cuando yo iba caminando, como dos, tres casas antes de la, de la, de esa casa donde estaban sacando agua, eh, me, me detuve porque unas cheras me empezaron a hablar y me dijeron, mire, háganos fotos, que aquí estamos sacando el agua, mire, hasta los calzones se nos mojaron, y las cheras, o sea, chisteando, pues, o sea, ¿sabes? Y empezaron como a chistear y, y yo les hice fotos y ellas así como, no, mire, que no. Cinco, no sé, como 5 minutos habían pasado cuando se escuchó que la gente empezó a gritar, eh, salgan, salgan de las casas, que no sé qué. Pero eso te estoy diciendo que literal en segundos. Y después de que la gente empezó a gritar y, y yo estaba, o sea, en una casa en un cuarto literal como de unos 5 metros por 5 metros, no sé, eh, de la puerta principal como al otro lado donde se veía la quebrada. Cuando empezaron a gritar, yo salí otra vez a la otra puerta y a la mitad iba de esos 5 metros, que es nada, o sea, si lo dimensional, se escuchó un gran estruendo que yo creo que en mi vida voy a volver o sea, me quedó tan grabado eso. Y entonces, cuando se escuchó ese gran estruendo, yo creo que literal salté hasta la puerta, ¿sabes? Y cuando salí empezó la gente a gritar y se hizo un gran caos. Y de repente yo como seguí caminando la siguiente casa
y la gente gritaba, lloraba. Y cuando yo volví a ver, ¿sabes? A la casa donde yo iba, que te estoy diciendo que estaban sacando el agua, ya no, la mitad de la casa ya no estaba. Y entonces la gente empezó a gritar de que había una señora que estaba ahí y que se la había llevado la quebrada. O sea, cuando en el momento yo, claro, yo estaba haciendo fotos, y la gente gritando y todo ese caos. Cuando terminó todo y lo volví a subir yo al carro, donde estaba mi compañero en el carro, me empezó a temblar el cuerpo y me puse a llorar. Ujú. Y entonces, y entonces yo le dije a mi compañero, cuando llegué al carro, me acuerdo que solo lo único que le pude decir a mi compañero fue, men, se acaba, en la crecida se llevó una señora. Y entonces, y mira, después de que le dije eso, o sea, me empezó a temblar el cuerpo y me puse a llorar. Y mi compañero motorista fue como, no, maje, tranquila, esas cosas pasan. Y yo ¿sabes? Como me corté, no podía seguir hablando, no podía seguir hablando y llorando, hasta que ya como que me pude tranquilizar y le dije, yo iba para esa casa, le dije. Y si, y si, y si no me hubieran hablado estas dos cheras, yo hubiera estado en esa casa. Entonces, o sea, yo después de eso, yo sentí que ya no me podía recuperar de estar pensando que pude haber estado en esa casa, que me pude haber ido en esa quebra, o sea, ¿sabes? Como sentí tanto miedo, o sea, de dimensionar que si estas cheras no me hubieran hablado, o sea, yo pude haber estado ahí adentro, ¿sabes? Entonces, no sé, esa cobertura me pasé una semana que no podía dormir, que yo soñaba cosas. Ha sido de mis coberturas más impactantes, creo yo, en la vida, porque me atacó mucho eso, ¿no? De si esas cheras no me hubieran hablado, si me hubiera ido a meter a esa casa, si le hubiera empezado a hacer fotos a la señora, ¿sabes? Como sacando agua de su casa, que si lo pensaba visualmente era una gran foto, o sea, pero ¿a qué costo, pues? Entonces, fue como, sí, esa cobertura sí me dejó súper afectada un montón, o sea, muy, muy afectada, la verdad sí, porque de hecho que después nos fuimos para Garita Palmera y a la mitad del camino le dije a mi compañero, para, me bajé y a vomitar. Ya, no sé, fue como, no sé, quizás de las coberturas en las que yo he dicho, perdón por la palabra, o sea, así como, coma mierda, o sea, ¿qué putas acaba de pasar, sabes? Porque, no sé, medio ataque así o sea, me pudo haber pasado a mí, pues, pude haber estado en ese lugar. Sí, es que la verdad, o sea, solo escuchar la historia sí es bastante impactante por eso mismo, ¿verdad? De que el pensar que tú ibas para ahí, o sea, ibas directo y te cambiaron el rumbo, por así decirlo. Claro, porque uno siempre está como, por eso te digo, como al final es lo que uno observa, pues. La fotografía es eso, o sea, es tu visión, lo que ves, lo que eh, está pasando en el momento y que vos sentís esa conexión o esa atracción para poder hacer la fotografía. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir estas historias. Para ir culminando, me gustaría que definieras en una oración el fotoperiodismo, o sea, lo que te apasiona, qué es para ti.
en una oración que te defina como fotoperiodista. Eh, para mí el fotoperiodismo es contar historias. O más bien, podría ser como para mí el fotoperiodismo es el privilegio de contar historias. El privilegio. ¿Sientes que esa oración te define a ti como en tu Sí, trabajo? sí, totalmente. O sea, siento que tenemos el privilegio de contar historias, o sea, de darle, y en ese contar historias creo que engloba darle voz a la gente, eh, acercar las historias de la gente con los lectores, con los consumidores de material gráfico. O sea, creo que sí, en definitiva, es ese privilegio que tenemos de estar en primera fila contando las historias. Y bueno, ese es como más personal. ¿Algún consejo? Mira, a mí siempre me gusta como hablar con jóvenes que están en las carreras porque que van empezando en la carrera, porque creo que así como a mí, creo que es importantísimo poder definir qué es lo que te gusta de la carrera, eh, y meterle a eso, ¿no? O sea, si estudiamos comunicaciones, si te gusta el periodismo escrito, si te gusta la fotografía, si te gusta el audiovisual, si te gusta la radio, o sea, como que de plano sentarte y hacer, eh, mm, como pensar, 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 eh, qué es lo que realmente querés hacer en tu vida, de todas estas posibilidades del periodismo o de las comunicaciones. Y cuando ya tenés, sabes, como definido qué es lo que querés, entonces hay que echarle muchas ganas. Porque yo he tenido compañeros, colegas que empiezan en fotografía y es no, porque no es lo que me gusta, después pasan a texto y están un tiempo ahí, no, de repente se dan cuenta que no, no es lo mío, la radio es lo mío. Entonces, ¿sabes? Como no se van especializando, en cambio cuando uno a conciencia dice, no, a mí esto es lo que me gusta, a mí me gusta la fotografía, o sea, y vas en busca de eso, ya tenés ganado un 20% del éxito, ¿sabes? O sea, porque de ahí el otro 60 es tener una buena historia y ya el otro 20% es como uno va constantemente educando su ojo para que las historias eh, sean narradas a través de fotografía. Entonces, claro, al final de cuentas, tener definido a qué es lo que uno se quiere dedicar, te permite grandes posibilidades. O sea, yo empecé en este mundo sabiendo que quería hacer fotografía. O sea, yo sí quería ser fotoperiodista y quiero ser fotoperiodista y quiero llegar a ser una viejita que tenga, que se mantenga en la carrera, ¿sabes? Entonces, quisiera ser una María Isabel Rodríguez en la fotografía, o sea, ya a mis 100 años, tener toda esta experiencia y decirle a mis hijos, ah, sí, yo cubrí eso en los años, ¿sabes? O sea, entonces, pero sí siempre me visualizo en la fotografía, o sea, y eso no quiere decir, por ejemplo, que con el tiempo no he aprendido a hacer texto. Claro, requiere hacer texto, porque ahora ya no solo somos el fotógrafo que acompaña al periodista, ahora somos eh, los mismos fotógrafos quienes redactamos las notas. He aprendido a hacer video, claro que lo puedo hacer. Eh, He aprendido también hasta a hablar, o sea, sabes cómo hacer videos así en la cámara. Eh, y lo he aprendido, pero no soy experta en eso. O sea, para mí la fotografía es lo principal, o sea, todo lo demás son conocimientos y experiencias que voy adquiriendo que me gusta y me esfuerzo y me reto a que sean lo más profesionales posibles
Pero claro, si me decís un taller de redacción, un taller de narrativas visuales eh, en fotografía, me voy por el taller de narrativas visuales en fotografía, ¿sabes? Entonces, pienso que sí, lo principal es como tener definido y meterle mucho. Y ya después, o sea, no te voy a negar o más bien no te voy a mentir diciéndote que las cosas son más fáciles, no, pero en los momentos de turbulencia es más fácil regresar a lo que uno ya tiene definido. O sea, volverse a levantar cuando te caes y sentís que ya no puedes dar más. Cuando vos tenés definido qué es lo que querés, o sea, fácilmente uno regresa y a seguir luchando por lo que quieren. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por ese consejo, por este tiempo, por haberme contestado. Sin más que decir, pues, vamos finalizando la entrevista y más que todo agradecerte por todo lo que has compartido el día de ahora, por el tiempo, por la disposición también. No, gracias por tomarme en cuenta, de verdad que eh, para mí es, es súper emocionante eh, hablar de mí y de mi trabajo, pero también siento que es más emocionante como hacer o sea, digo, tal vez con algo emociono a alguien para que se meta en la fotografía, tal vez con mi experiencia digo, puya, eh, tal vez de aquí a un par de años o unos meses coincidamos en las salas de redacción haciendo fotografía o haciendo periodismo y que tengamos esa misma sinergia de querer hacer, de querer contar historias desde una visión de la empatía y todo, y queriendo cambiar y documentar la realidad de la forma más profesional que pueda existir. Así que gracias, te agradezco y bueno, y cualquier cosa ahí tenés mi contacto. Yo siento que mucho hablo, pero pues digo, a veces quizá ni estoy respondiendo lo que me están diciendo, sino que lo que quiero responder. Entonces, ahí sí que ahí estoy a la orden por si hay alguna duda o por si necesitas que te diga algo más de lo que te pueda funcionar para tu tarea. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. No, gracias a ti. Que tengas un buen día. Igualmente, estamos en contacto. Ah, pues, sí. Y mira, solo una pregunta, ¿y cómo se llama tu docente o sea, quién les ha dejado la tarea? Fotografía se llama, ya te digo, espérame. Es, ahí se me ha olvidado el nombre ahorita. Arely, Parece- quizás. sí, Arely Humansor, eso. Bueno, qué chido que también les dé ese tipo de oportunidades de poder contactar a fotógrafos para que les cuenten sus experiencias y bueno, tal vez ojalá que algún día nos invite ahí a la clase para que Sí, podamos compartir nuestras experiencias ahí con ustedes. ojalá Así sí. Ojalá igual en algún futuro pues nos podamos encontrar en persona. que sí, nos vemos ahí en la sala de redacción del día de hoy. Así es. Va, pues chido, gracias, viste, un abrazo. A usted igualmente. Que tenga feliz día. Gracias, igual.